Buen día, mi nombre es Rubí Natalie Rodríguez Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y hoy veremos la materia de desarrollo del lenguaje. Como objetivo, vamos a identificar las diferencias entre habla y lenguaje mediante un cuadro informativo. También vamos a conocer los diferentes trastornos del lenguaje y habla del ser humano con su respectiva descripción y entender los tipos de comunicación a través de la transmisión de señales entre un emisor y un receptor. Como introducción, tenemos que el desarrollo de esta actividad podemos encontrar la diferencia entre el habla y el lenguaje como resultado de la manifestación de la lengua. Arias, 2013, afirma que aunque la lengua y el lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse. Por consiguiente, tendremos una información más detallada de los diferentes tipos de comunicación que solemos usar y diferentes trastornos de los cuales podríamos no haber escuchado. Bueno, en este momento vamos a ver las diferencias entre el habla y lenguaje. El cuadro que decía en el objetivo es este y vamos a ver el habla, el lenguaje, definición, características, elementos y tipos. La definición del habla es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse mediante las palabras haciendo uso de la lengua. Sin esta no existiría el habla. Y en la definición del lenguaje encontramos que es la capacidad que tiene el ser humano para expresar sentimientos, ideas, pensamientos mediante signos, ya sean orales o escritos. Tenemos también las características. Las características en el habla están que implica una realización pragmática de la lengua, tiene un discurso fluido y continuo, es momentánea, es individual y es libre. En el lenguaje tenemos las características de balbuceo más pobre, depende de la lengua y el habla para ser expresados, tiene alteración en la mímica facial dentro del contexto comunicativo, está normalizado con un código de signos y posee tradición literaria. En los elementos del habla encontramos la articulación, la voz, la fluidez, la mirada, la oralidad. Y en el lenguaje encontramos el mensaje, el emisor, el receptor, el código, el canal, el ruido. En los tipos del habla encontramos el acto directo, el acto indirecto, el acto asertivo, el acto compromisorio, el acto expresivo y el acto declarativo. Y en el lenguaje encontramos el verbal, el tipo verbal, no verbal, natural y artificial. Bueno, ahora vamos a pasar a los trastornos. Tenemos entonces los trastornos del habla y los trastornos del lenguaje. El trastorno del habla encontramos la dislalia, que es el trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. En la disartría es la dificultad para articular sonidos de palabras. Tenemos también la disglosía, que es el trastorno en la pronunciación causado por lesiones, pueden ser físicas o malformaciones. También tenemos la disfemia, que es el trastorno que se caracteriza por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar. En los trastornos del lenguaje encontramos la afasia, que tiene la dificultad de hablar o entender debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. También tenemos el procedimiento auditivo, que es la dificultad para identificar sonidos que el oído envía al cerebro. Tenemos el espectro autista, que son los que tienen problemas de comunicación con los niños. Y tenemos la disfasia, que es el déficit en el lenguaje a nivel comprensivo y expresivo. Algunos de estos fueron tomados del Centro para el Control del Desarrollo Infantil 2012. También tenemos entonces los tipos de comunicación. Entonces, en los tipos de comunicación tenemos la definición y tenemos los ejemplos. Entonces, tenemos comunicación oral,
que es establecida entre dos o más personas y se utiliza el habla, el lenguaje, el código y el idioma. Unos ejemplos que podemos ver es el diálogo con un grupo de compañeros, un discurso y también puede ser la respuesta a preguntas. Otro medio de comunicación es el textual, que representa la comunicación a través de letras. Tenemos los ejemplos que pueden ser los libros, las revistas, las tareas y todo lo que pueda tener un contenido textual. Tenemos la comunicación escrita, que es la interacción entre el emisor y el receptor con la intención de que llegue un mensaje. Un ejemplo es como las cartas, los poemas, la invitación a un evento, entre otros. Tenemos la comunicación visual, que es el mensaje que se pretende informar mediante el lenguaje visual, como imágenes, símbolos, infografías y más. Tenemos la comunicación gestual, que es el lenguaje corporal o no verbal expresado mediante gestos, como el uso de las manos para saludar, el uso de los dedos para enumerar, el uso de los hombros para expresar duda o confusión. Tenemos también la comunicación virtual, que es el medio digital para enviar mensajes haciendo uso del Internet, como los correos electrónicos, las redes sociales, los blogs. También tenemos la comunicación de articulado, que es el conjunto de símbolos fonéticos, como subir los brazos mostrando las manos para recibir un abrazo o una postura corporal. También tenemos la comunicación transcripto, que trata de presentar los fonemas o sonidos de una lengua mediante conversaciones, como los signos y los libros. ¿Listo? Tenemos entonces las conclusiones y finalmente tenemos las referencias. Muchas gracias.